Bienvenidos amigos, hermanos, los que nos siguen, Iglesia Cristiana, una vez más congregada, en el Día del Señor, domingo, donde la iglesia se congrega para adorar al Señor. Y ahora vamos a continuar adorando al Señor. ¿Cómo? Bueno, por medio de su palabra. Dios nos habla, se comunica con sus hijos por medio de su palabra. Como vimos hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a entender la palabra. Nos guía a recordar la palabra. Siempre la palabra. No podemos salir de la palabra, ¿verdad? Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Si no estudiamos la Escritura no sabemos lo que Dios me va a hablar a mí. Entonces, la idea es que como iglesia podamos juntos entender lo que Dios nos quiere comunicar en este día. Así que Dios abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Para estar atentos a lo que Dios nos va a hablar a cada uno individualmente, para que nosotros podamos cambiar, confesar pecado, vivir, dejar cosas que muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Y Dios nos va a enseñar nuestras actitudes, muchas veces actitudes que tenemos y no nos damos cuenta. Y a veces cuando vamos a la Escritura, Dios nos dice, mira, tú estás actuando no de acuerdo a lo que me agrada, lo que a mí me agrada. No lo que le agrada a una religión, sino lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tener la lectura de 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 17. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otra cosa de la que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Un poquito complicado, pero si Dios quiere nos va a dar la gracia, ¿verdad? Para entender lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. La verdad que Dios nos muestra su voluntad por medio de su palabra y nuestra tarea es escudriñarla. Y bueno, el tema que estamos tratando, ¿qué está haciendo Pablo aquí en este pasaje? Bueno, Pablo está defendiendo su ministerio otra vez. Pablo defiende su ministerio. Para que vean, si tú tienes un ministerio en la iglesia, lo tienes que defender. Pablo continuamente se estaba defendiendo de los malos pensamientos, de los ataques contra él, de lo que hablaban de él. Él tenía que aclararle a los hermanos, no al mundo, sino aclararle a los hermanos por qué actuó de esa manera. ¿Por qué dijo de tal cosa la hizo así? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente somos malos y pecadores y muchas veces tenemos pensamientos malos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos lo que el otro piensa, ¿verdad? Este actuó de esta manera, ¿por qué? Por esto y por esto. Bueno, este es el tema que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Que debemos pensar de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado pensar, no pensar por el otro, ¿se entiende? O una actitud, y acá vemos Pablo tuvo una actitud donde los corintios lo criticaron. Entonces Pablo se está defendiendo, está demostrando por qué tomó esa decisión. En el estudio anterior, para entrar en el contexto del mensaje, vimos nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza. Tanto lo muestra Pablo que Dios era su esperanza, como debemos nosotros demostrar al mundo que Dios es nuestra esperanza. En el medio de los problemas, en el medio de las persecuciones, que gracias a Dios nosotros no tenemos persecución, pero tenemos problemas, por seguir a Cristo. Acuérdense que es por seguir a Cristo, no es porque nosotros hagamos algo malo, y bueno, tenemos consecuencias por hacer cosas malas, ¿verdad? Pero todo el tema es por seguir a Cristo y ser fiel a Cristo. Bueno, por ser fiel a Cristo, hoy en día muchos hermanos están muriendo, están siendo perseguidos, por seguir a Cristo, ¿se entiende? Y bueno, por seguir a Cristo vamos a tener problemas, por nuestra vida moral que llevemos vamos a tener problemas, y bueno, lo que la palabra nos enseña es que va a abundar los problemas.
va a abundar los problemas en este mundo para el creyente. Pero así como abundan los problemas del creyente, Dios nos enseñó que va a abundar también la consolación de Dios. Versículo 5. Dios permite en nuestra vida los problemas para seguir a su Hijo Jesucristo, para que tengamos esa comunión íntima y ese amor de Dios cuando somos consolados por Él, para conocer la consolación de Dios. Si nosotros no tenemos problemas, no tenemos dificultades por seguir a Cristo, ¿cómo vamos a experimentar el consuelo de Dios? Versículo 6. Cada creyente verdadero va a pasar por problemas por seguir a Cristo, y esto es un fundamento. Esto sí o sí va a pasar. Seguir a Cristo, por eso seguir a Cristo no es para cobardes, es para los valientes. ¿Por qué? Porque sabemos que seguir a Cristo es cargar la cruz y seguirle. Todos los días, porque el Señor dijo, cada día. No es que, bueno, hoy voy a cargar la cruz y la dejo mañana para pasado agarrarla. Jesús dijo, cada día cargue su cruz y sígame. El creyente sabe que seguir a Cristo le espera aflicciones, ¿verdad? Todo hijo de Dios le espera aflicciones. Somos compañeros de aflicciones de Cristo, pero también somos compañeros de la consolación de Dios. Versículo 7. Versículo 7. Pablo se pone como ejemplo de cómo un hombre creyente pasa por tribulaciones por seguir a Cristo. ¿Qué ejemplo puso? En el versículo 8. Bueno, en las tribulaciones que tuvo en Asia, ¿se acuerdan? Que estuvimos estudiando, que tuvo que salir volando de Asia. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. ¿Ah? Él no era porque lo iban a dejar de lado o iba a perder el barco por ser cristiano. No, lo querían matar. Entonces, ni en esos momentos de supervivencia, es donde más confiaba en Dios. Lo vimos en el Salmo 18, hoy también, versículo 9. Lo vimos cuando tenemos más problemas, es donde más tenemos que aferrarnos a Dios. Y Pablo lo hizo, ¿verdad? Y pone como ejemplo cuando estuvo en Asia, versículo 8. Entonces Pablo, donde iba, estaba sentenciado, ¿qué? A muerte, porque ya lo conocían. Este es el palabrero que anda hablando del Evangelio, estos son del camino, hay que corretearlo porque nos saca del negocio de vender estampillas y los judíos decían, este confunde y dice que la ley de Moisés está mal, todo, ¿verdad? Eran mentiras. Y Pablo sabía que donde iba a ir, iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque estaba enseñando las Escrituras. Él vivía las Escrituras y enseñaba las Escrituras, y eso molesta para el mundo. Hermano, si tú estás viviendo las Escrituras y estás enseñando las Escrituras, es lo que te espera, son problemas. Son problemas. Versículo 9. Estaba convencido que Dios lo iba a librar de cualquier enemigo. Pablo estaba convencido que Dios lo iba a librar de cualquier enemigo. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 18? También. Estaba convencido. David estaba sentenciado, ¿qué? A muerte. También. La misma situación. ¿Por qué? Porque fue elegido por Dios para ser rey. Estaba sentenciado a muerte. El rey Saúl lo quería matar. Aquí Pablo lo mismo, ¿verdad? Pero él estaba en la seguridad, él tenía la seguridad que Dios lo iba a librar incluso de la muerte. Esta misma confianza debemos tener nosotros, cada hijo de Dios. Versículo 10, no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a nada. ¿Se entiende? A nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pablo sabía que contaba con hermanos fieles que estaban orando por él. Los corintios estaban orando por él, para que Dios lo guardara y lo usara para el ministerio de la predicación del Evangelio. Muchas almas se convertían al cristianismo gracias al ministerio de Pablo y de los otros hermanos que andaban con Pablo. Por eso que Pablo no andaba solo, andaba con varios creyentes, ¿verdad?, que lo ayudaban, pero también aquellos que no podían ayudarlo, ¿qué estaban haciendo? Orando, ¿verdad?, para que Dios lo usara. Y él sabía que tenía respaldo de oración. Qué lindo saber que tenemos una familia de Dios, ¿verdad?, que ora por nosotros, que está con nosotros, que se preocupa por nosotros. Y eso estuvimos mirando el domingo pasado. Que lo que tenemos que hacer es como Pablo, dar gracias por esa familia. No despreciar esa familia, sino dar gracias por esa familia. Gracias, Señor, porque me has dado estos hermanos que están orando por mí, que se preocupan por mí. No los tengo al lado, pero están al lado mío, en espíritu, orando por mí. Pero ahora Pablo comienza a defender su ministerio y a explicarle
cómo escribió y por qué escribió la carta severa a los Corintios. Comienza a explicar por qué actuó de esa manera. Bueno, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Vemos que cada acción muchas veces da para que otros piensen mal. Entonces Pablo está mostrando cuál fue su manera de pensar. 2 Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bueno, él apelaba ¿a qué? A la conciencia. Acá vemos otro fundamento. ¿Por qué? Bueno, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ustedes saben cómo yo me conduje. Ustedes saben con lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes convivieron conmigo. Ustedes saben cómo soy yo. ¿Verdad? Y ahí comienza Pablo hablando, ¿verdad? Comienza a hablar y a exhortar a los corintios que él fue guiado por su conciencia. Según la Biblia, la conciencia es un testigo que tenemos nosotros. Es algo interno que Dios nos ha dado para discernir el bien y el mal. El Espíritu Santo apela a la conciencia, ¿verdad? El Espíritu Santo va y nos recuerda y toca la conciencia de nosotros y nos hace recordar, ¿esto es bíblico lo que estoy haciendo? ¿Mi manera de actuar es bíblica? Y ahí la conciencia nos acusa. ¿Para qué? Para que cambiemos, ¿verdad? Pero la gloria de Pablo, para él, era la conciencia, ¿verdad? De la conciencia de ellos, porque ellos sabían cómo Pablo había actuado delante de ellos y cómo era Pablo. Entonces también la conciencia Dios nos dio para discernir el bien y el mal para nosotros. Según la Biblia, la conciencia es un testigo interno dado por Dios para discernir el bien y el mal. Actúa como una alarma moral que acusa o defiende nuestras acciones. No sé si le ha pasado a ustedes. Cuando estamos haciendo algo mal, ¿no se siente dentro de ustedes una alarma de decir, ¡pip! Me estás haciendo mal? O vienen y nos acusan y la conciencia nos da libertad a lo que estamos haciendo y dice, mira, esto lo que estoy haciendo es bíblico. Esto le agrada a Dios. No, pero a mí no me gusta. Bien, pero esto es lo que le agrada a Dios. Entonces la conciencia es esa alarma que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para defender nuestras acciones o acusarnos de lo que estamos haciendo mal. Nos hace recordar la ley de Dios escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Su estado varía y requiere ser guiada por la fe y las escrituras, no guiada por la carne, no guiada por mis sentimientos y mis emociones, o lo que quiere mi carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso ya es pecar contra Dios, ¿verdad? Y ahí la conciencia nos tiene que acusar. La Biblia describe diferentes estados o tipos de conciencia. Una conciencia buena o limpia es el resultado de actuar con integridad, mantener la fe. ¿Qué produce eso? Paz. ¿Sabe cuando una persona no tiene paz? Cuando un cristiano no tiene paz, ¿sabe por qué? Porque no tiene una buena conciencia. No está andando con integridad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice así, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando tenemos una buena conciencia, nuestra conducta se ve, una conducta buena en Cristo. Los demás nos van a criticar, como Pablo, lo estaban criticando, ¿verdad? A nosotros también nos van a criticar, pero ¿saben qué? Nuestra conciencia nos da libertad de continuar a hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo bueno. Y eso molesta. Molesta hacer las cosas bien. En un mundo que les encanta hacer las cosas mal, ¿verdad? Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, o sea, teniendo una buena conciencia, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O una mala conciencia. ¿Se entiende? Una mala conciencia, una conciencia contaminada ocurre cuando hay pecado. El pecado contamina. Acuérdense en qué el pecado en el Antiguo Testamento, ¿con qué lo compara? Con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Contamina toda la masa. Contamina toda la masa. Y cuando hay una mala conciencia hay pecado y estoy contaminado. Hasta que no confiese el pecado y me aparte como cristiano, voy a seguir contaminado. ¿Y saben qué? No voy a seguir solamente ser contaminado yo. Es mi pecado, es mi problema. No.
Acuérdense que el pecado contamina. ¿Y contamina qué? El que tengo al lado. ¿Y quién tengo al lado? Mi familia. Ahí comenzamos. A contaminar a mi familia, a mis hijos, contamino mi entorno y voy a la iglesia y sigo contaminando el pecado. Sigo contaminando. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. Y eso es tener una mala conciencia. Y eso genera culpa y vergüenza y ansiedad. Culpa, vergüenza y ansiedad. Cuando uno tiene una mala conciencia o una conciencia contaminada por el pecado, genera a mí culpa, vergüenza a las cosas de Dios, vergüenza a la palabra de Dios y ansiedad. No me saca la paz. ¿Me das cuenta? Me saca la paz. Y lo contrario a la paz, la ansiedad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos da la sangre de Jesucristo? Nos compró, pero también ¿qué nos da? Libertad para hablar. Entrar al lugar santísimo. Vengan con libertad, entren. Ah, no, pero son las 3 de la mañana, Señor. Entraré al lugar santísimo, capaz que te molesto. No, dice el Señor, entren, vengan nomás. Que Dios está 24 horas 7 esperando que ustedes entren. Entren con plena libertad. La sangre de Cristo nos compró para eso. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. La carne de Cristo se rajó, así como se rajó el velo, para que nosotros entremos al lugar santísimo, a la presencia de Dios directamente. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que tener unos protocolos para entrar, la ropa, él purificarse, las manos, el pelo, la ropa. No era así nomás que entraba. ¿Saben qué? Nosotros, gracias a Cristo, entramos así, sinceramente. Entrar al tiempo que queramos, la hora que queramos, cuando queramos. ¿Se entiende? ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Rajó su carne para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es el Señor, ¿verdad? Acerquémonos con cómo tenemos que acercarnos. Está bien, tenemos la entrada, tenemos la libertad de entrar cuando queramos, pero hay maneras de entrar. No es así nomás. ¿Se entiende? Entonces, el autor de Hebreos dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresía, sinceros. Y si me falta fe, que es lo que estamos viendo hoy, con el ejemplo del salmista, la fe que tenía, y yo me comparo, como yo le decía, Señor, aumenta mi fe. Y voy al trono de la gracia y digo, Padre, me falta fe. Porque reconozco, veo que te estoy fallando. Me falta fe. ¿Qué es eso? Un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Bueno, Dios me escucha. Dios está acá. No estoy perdiendo el tiempo. Dios me escucha. Todo lo que el sacrificio que hizo Cristo para que yo hable con Él. Bueno, entrar con fe. Fe a la presencia de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia. Purificar nuestros corazones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Purificar mi mente. Confesar el pecado. Confesar el pecado y apartarnos. Y lavado los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios nos lava. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos muestra nuestra mugre espiritual. ¿Y qué tengo que hacer yo? Confesar el pecado a Dios, lo que Dios me enseñó, y eso le pido a Dios que me ayude a vivir lo que me enseñó y dejar lo que estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy lavando con la palabra de Dios. Me estoy purificando con la palabra de Dios. Y eso es tener una buena conciencia. ¿Se entiende? Ahora, pero si yo voy con orgullo, ¿y qué me va a enseñar este muchacho? ¿Y qué me van a enseñar a mí? Yo que llevo tantos años de cristiano y en la palabra de Dios. Bueno, ya ahí es pecado, porque ya hay orgullo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo tenemos que entrar al trono de la gracia? ¿Cómo tenemos que ir a la palabra de Dios? Bueno, con un corazón humillado, porque sé que me tengo que lavar para ir a estar con Dios, en la palabra de Dios. Una mente cauterizada es una conciencia insensible o dormida a causa de ignorar repentinamente la verdad y persistir en el pecado. Persistir en el pecado lleva a que mi conciencia se cauterice, que no llega un momento que no me va a hablar más. ¿Por qué? Porque el pecado me contaminó. Me contaminó de tal manera que ya mi conciencia no me va a hablar más. En Romanos capítulo 1 habla de cómo el mundo tiene la conciencia cauterizada por el pecado. Y por eso actúan como actúan,
Cuando vemos al mundo, sí, pero ¿cómo actúa esta gente? Parecen animales. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios? Que su conciencia está cauterizada, que no los acusa. Ellos siguen haciendo lo que para ellos es normal y es feliz lo que hacen. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera Timoteo 4, 1 al 3. Vamos a ver un ejemplo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué hicieron esta gente que apostatan de la fe, o sea, dejan la fe verdadera? ¿Qué hacen? Escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, fuera de la palabra de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Esos falsos cristianos, falsos maestros, tienen la conciencia cauterizada, no son de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, por eso Dios no le habla. Y ellos van por el mundo enseñando, usan la Biblia, pero lo que hacen es, mienten, usan la Biblia, le sacan versículos o le agregan cosas a la Biblia, ¿para qué? Para que la gente haga lo que ellos quieren hacer. Lo que su mente enseña, ¿verdad? Es que seducir a las personas a que abandonen la fe verdadera, sino que lo sigan a ellos, a mi religión, a lo que yo enseño. ¿Se entiende? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mirá que en los postreros tiempos, o sea, ya en los postreros tiempos Pablo se iba a ir y quedaba Timoteo, y dice, mirá Timoteo, que en los postreros tiempos van a venir hombres así. ¿Y hoy no estamos en la misma situación? Claro que estamos en la misma situación. ¿Cuánta gente se llama cristiana, evangélicos, y están diciendo cualquier cosa atrás del púlpito? Y están engañando a la gente. ¿Y eso qué son? Doctrinas de demonios. Satanás se para atrás del púlpito y enseña doctrinas de demonios. ¿Qué usó la serpiente para engañar a Eva? La palabra de Dios. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No es que ellos traen un libro aparte. No, ellos usan la Biblia para engañar a las personas. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, acá en este tiempo también estos falsos, una de las características es que van a prohibir casarse. ¿Qué es eso? Prohibir casarse. Una doctrina de demonios. Y hay religiones que prohíben casarse. ¿Se dan cuenta? Y todo el mundo lo acepta bien, pero nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Dios nos manda a abstenerse del casamiento. En ninguna parte de la Biblia, al contrario. Dios crea la familia. Es contradecir lo que Dios ha mandado. Bien, entonces vemos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, Romanos 2, 14 al 15, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuánta gente en el mundo no son cristianas? Han tenido una buena enseñanza en su casa, unos buenos estudios, y eso ayuda a que las personas se conduzcan bien por la vida. No quiere decir que sean salvos. Quiere decir que la salvación viene por medio de ¿quién? Creer en el Evangelio. Arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio. No es por obras. Pero hay personas en el mundo que son buenas personas. ¿Por qué? Porque han tenido una buena enseñanza en la casa, han tenido estudio, y bueno, su conciencia les guía a hacer eso, lo correcto, lo que han aprendido. ¿Se dan cuenta? Y razonan defendiendo su razonamiento, como dice la Biblia. O sea, no es que está todo perdido. Hay gente que actúa de buena manera. No quiere decir que sean salvas, pero actúan de buena manera. ¿Por qué? Bueno, porque, como dice acá, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, en su mente, y dan testimonio en su conciencia. 1 Timoteo, capítulo 1, 3 al 5. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Como te rogué que te quedas en Éfeso. Pablo se fue. ¿Y a quién le pide que se quede en Éfeso? ¿Se acuerdan que Pablo se va de Éfeso? Queda Timoteo en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Pablo se va de Éfeso porque lo querían matar, pero él deja a alguien en la iglesia. Deja a Timoteo. ¿Para qué lo dejó a Timoteo? Para que mandase a algunos
que no enseñen diferentes doctrinas. Hermanos, si nosotros decimos ser ancianos de la iglesia y ancianas de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Enseñar. No diferentes doctrinas, sino enseñar la verdadera doctrina. Como quedó Timoteo, un anciano, un joven anciano, que tuvo desde la niñez, conociendo la Escritura, a través de su abuela, a través de su madre, y después cuando jovencito Pablo le enseñó la Escritura. ¿Para qué? Para defender la buena doctrina. Ni presté atención a fábula y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Cómo es la manera de edificarnos? Nosotros, por medio de la fe en las Escrituras. No hay otra manera. Es la manera de edificarnos, es que nosotros estudiemos las Escrituras, por eso el énfasis de estudiar las Escrituras, para que no nos engañen, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vemos publicaciones y cosas que publican hermanos de diferentes lugares? Y dicen, pero ¿cómo puedo haber publicado esto? Esto es una herejía, esto es una blasfemia contra el Espíritu, contra Dios. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras, no conocen y dan evidencia que no estudian las Escrituras como las deben de estudiar. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de ¿qué? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Buena conciencia nos lleva a tener una fe auténtica. Una fe auténtica. No me baso en lo que dicen los hombres o lo que dice una religión. Me baso en lo que dice la palabra de Dios y por eso la estudio. Por eso la estudio, ¿verdad? Y también enseño a otros. Enseño a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis hermanas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ellos caigan en pecado. 1 Timoteo 1.19, manteniendo. 1 Timoteo 1.19, manteniendo la fe y buena conciencia. Pero ¿qué hay que hacer? Mantenerla. Eso es lo importante, mantenerla, ¿verdad? Mantenerla. Mantener la fe y buena conciencia, van de la mano. Mantener la fe y la buena conciencia. ¿Y qué tengo que hacer entonces, Pablo? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, no puedo permitir dudar de la palabra de Dios. Mi conciencia me debe llevar, como decía aquel hermano que dijo, mi conciencia está cautiva, está presa a la palabra de Dios. No la puedo despegar. No me puedo despegar de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Porque la fe y la conciencia van de la mano. Van de la mano. Pablo lo mostró en 2 Corintios 1.12. Pablo lo mostró en 2 de Corintios. 2 de Corintios 1.12. Que con sencillez y sinceridad de Dios. ¿Cómo lo demostró? La sencillez de Pablo y sinceridad. Ser sincero. Una persona sincera. Que hoy en día el mundo lo necesita. ¿Y dónde lo encontramos eso? En los cristianos. En el mundo lo vamos a encontrar sinceridad. Lo vamos a encontrar en los cristianos. Los corintios cristianos estaban acostumbrados a tratar con ministros que eran calculadores y manipuladores. Y pensaban que Pablo era de la misma manera. Entonces Pablo dijo que iba a ir a ellos en 1 Corintios 16.5, pero no lo hizo. ¿Viste? Y ahí estaban los falsos, ¿verdad? Los manipuladores. Acuérdense que siempre dentro de una iglesia hay falsos cristianos. Y en vez de estar uniendo, están dividiendo. Y acá en los corintios, acuérdense que tenían problemas de esto. Que había división. Entonces Pablo no pudo ir. Pablo no va, lo que dijo en 1 Corintios 16.5. Entonces empezaron a dar con la vieja y querida manija, ¿verdad? Ah, ¿viste cómo es Pablo, no? Igual que estos otros. Es un falso apóstol. ¿Viste que no tiene palabra? ¿Viste que Pablo, no podemos confiar en Pablo? Entonces empezaron a manipular la congregación. Entonces Pablo le deja saber que este no era el caso de él. Los corintios cristianos los corintios cristianos se habían vuelto cínicos. Ellos creían que todos tenían malos motivos. Ah, este hizo esto por tal cosa. Pablo no vino por tal cosa. Y que solamente se trataba de ganancia y poder personal. Ellos no confiaban en Pablo porque eran cínicos. Una persona cínica no confía en nadie. No confía. No confía. Piensa que lo que hace la persona es para sacar algún rédito mío. Ah, este se arrimó para pedirme algo. ¿Se entiende? Y así no debemos pensar nosotros. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros? En todo lo puro, todo lo honesto, todo lo buen nombre, en esto pensar. Entonces, vamos a ver la siguiente característica de una persona, característica bíblica, ¿verdad? De las personas cínicas. ¿Qué es lo que hace una persona cínica?
para examinarnos a nosotros, porque también peleamos con esto nosotros, porque está en la carne nuestra. Dice, bueno, una de las características es que una persona burlona y también una persona que desprecia lo sagrado. Desprecia lo sagrado. No, pero yo no desprecio, no me burlo de la Biblia, no me burlo de la oración. Pero hermanos, acuérdense que el cristiano, yo me burlo de la hermana Verónica. Acuérdense que la hermana Verónica es templo del Espíritu Santo. Estoy burlando del templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que verlo por ese lado también, ¿verdad? Y bueno, las personas empezaron a criticar y a burlarse de Pablo. Entonces vamos a ver que la Biblia condena el escarnecedor y el burlón, que es la persona que se ríe de la verdad, de Dios y de los mandamientos. Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Bueno, advierte que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Es una persona falsa que no tiene vergüenza, desvergüenza tiene, en su uso actual. Un cínico actúa con descaro y falsedad, también es falso. ¿Ah? La Escritura llama a esta la palabra que muchas veces la Escritura lo habla, que es hipocresía. ¿Todo bien aquí, hermana? Hermana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se da vuelta y dice, ve, menos mal que se fue. No la soporto, una cosa que no la puedo tratar. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Hipocresía. Y Dios condena la hipocresía. Entonces, tener doble personalidad es ser hipócrita. Engañar a otros para mi propio beneficio es ser hipócrita. Proverbio 26, 24 al 26 habla de la hipocresía. Proverbio 26, 24 al 26. Yo le doy los versículos para que después ustedes lo miren en su casa, porque no me va a dar para mirar todos los versículos. También la persona cínica es amargada y es incrédula. El cinismo nace de la disolución o el sufrimiento. Y ahí sale el cinismo. Llevando a una actitud de duda constante y resentimiento. Constantemente dudo de mis hijos, dudo de mi esposa, dudo de mi patrón, dudo y voy dudando por la vida. Estos están haciendo esto, por esto, ¿verdad? Y nos hacemos una película en la cabeza y a veces las personas están actuando en nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Y así es la actitud de una persona cínica. El Nuevo Testamento advierte que esto puede convertirse en un corazón malo de incredulidad. No creo, llega un momento que ni creo en la palabra de Dios, porque me persigo en todo. ¿Se entiende? Persigo, cuestiono la palabra, cuestiono lo que hace mi esposa, cuestiono lo que hace voy cuestionando todo en la vida, voy resentida en la vida con todos. Y eso crea raíz de amargura y contamina a la persona. Y contamina otra vez el entorno. Acuérdense que el pecado es la levadura. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos habla del corazón malo, incrédulo. Entonces también disimular bajo la apariencia de sabiduría, eso hacen los cínicos. Disimular bajo la apariencia de sabiduría. En los círculos espirituales el cinismo a veces se disfraza en discernimiento, haciendo creer al cínico que es más inteligente o superior que los demás. ¿Qué me va a enseñar a mí? A mí me van a enseñar, ¿verdad? Y si y por dentro decimos eso, pero por fuera decimos, qué bueno, ¿cómo me enseñás? Qué lindo. Pero por dentro decimos, ¿pero qué sabe este? Se dan cuenta, así es el cínico. Tiene doble personalidad. La Biblia enseña que la verdadera sabiduría es humilde, pacífica y llena de buenos frutos. Humilde, pacífica y llena de buenos frutos. Una persona sabia se demuestra en su carácter. ¿Cómo? Porque es humilde, es pacífica, no anda buscando problemas. ¿Se entiende? Ama la paz. Y hay un problema, va en el problema, no va diciendo, ¿qué problema hay acá? ¿Vos tenés problema? Vení. ¿Vos tenés? También vení. Vamos a pelear los tres. No. Vamos a bajar el volumen, vamos a tranquilizarnos, vamos a plantear el problema. Busca la paz, y eso es un pacificador. Y es el fruto del Espíritu. El cristiano tiene que ser un pacificador, no uno que genera problemas. ¿Se entiende? Por eso es pacífica. La sabiduría que Dios nos ha dado es pacífica y llena de buenos frutos. Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17.
Entonces, mientras que el cinismo moderno suele reflejar escepticismo, sarcasmo y desprecio por los valores morales, la Biblia lo rechaza como una forma de incredulidad, amargura y falta de amor hacia el prójimo. Falta de amor hacia el prójimo. Falta de amor. Y eso lo vamos a encontrar en el mundo, pero no podemos encontrarlo dentro de la iglesia. Tenemos que luchar contra eso. Y para luchar tenemos que empezar examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ser sencillo y sincero, según la Biblia, que es lo que Pablo estaba enfatizando, que él fue sencillo y sincero, según la Biblia, es vivir con un corazón transparente, libre de hipocresía, con una profunda coherencia entre lo que se cree, se dice y se hace. Todo concuerda. Lo que yo creo, lo digo y lo hago. No es que yo lo digo y vivo de otra manera. ¿Se entiende? No. La persona sencilla y sincera, como Pablo lo fue con los corintios, es lo que enseñó, ¿verdad? Lo vivió y lo practicaba. Y eso es una persona sincera, no hay secretos. Por eso el cristiano no tiene secretos. Hermano, nosotros como familia no tenemos secretos. Acá está, esto es lo que somos, ¿entiende? Entonces el cristiano no debe tener secretos. ¿Por qué? Porque somos sinceros y sencillos. No somos hipócritas. No nos arreglamos de una manera para hacer algo y después cuando se va todo vivimos de otra manera. No, eso es hipocresía. Somos sinceros. Y eso es lo peor que hay, la enseñanza para nuestros hijos. Van a amar a Dios, mis hijos que tanto oro, que se salven. Si yo tengo doble vida, creo que Dios no obra así, ¿verdad? Entonces Dios obra cuando ve fe, sinceridad. Por eso nosotros no nos gusta el secreto. Y alguien tiene que hablar, que lo hable. Y tratamos el tema. No hay secretos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Gustavo? Mira, me pasa otra cosa. Y a veces Gustavo se equivocó, pensó algo diferente. Pero eso está aquí, y yo me lo guardo, y hago actitud que no pasa nada, está todo bien, y está aquí, y llega un momento que me da manije. ¿Qué creen en mí? Raíz de amargura. Entonces el cristiano, Pablo demostró que estaba entre los corintios, él fue sincero, sin hipocresía. Entonces evita la falsedad y la soberbia, entregando una vida auténtica, guiada por el amor hacia Dios y hacia el prójimo. A Dios y al prójimo. La palabra de Dios destaca estas virtudes a través de la enseñanza fundamental. La sencillez es igual a humildad y confianza. Ser sencillo es igual a humildad y confianza. ¿Quién enseñó esto? ¿Quién es nuestro ejemplo superior? Jesucristo. El Dios eterno viene a la tierra y ¿cómo viene? Todo soberbio. Acá vengo yo, a ver, me lávenme los pies, vengan, sírvanme, voy a atender a alguno cuando pueda. Yo soy Dios, soy el dueño del mundo. No, Cristo no vino así. Y vino y sirvió a todos con humildad y sencillez, no tenía donde recostar su cabeza. Muchas veces no tenía un techo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor mostró su carácter humilde. Él no vino a mostrar apariencias ni malicias, sino al contrario, humildad, para que confiaran en Él, ser sencillo. Mateo capítulo 10, versículo 16. Él instruye, Mateo 10, 16. Él instruye, sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aprender sencillez? Mirar la creación de Dios. El Señor dice, bueno, sean astutos como serpiente. Mirá la serpiente, ¿cómo actúa? Ella espera, en el momento que tiene que actuar, actúa. No es imprudente, ¿se entiende? La paloma, sencilla como paloma. Mirá una paloma tan preciosa, tan linda, pero tan sencilla, ¿verdad? Así tenemos que actuar nosotros, no con soberbia. Y eso nos va a llevar a tener que una mente pura, una fe pura y sin complicaciones. La sinceridad nos lleva a tener un amor sin fingimiento. Ser sincero nos lleva a tener un amor sin fingimiento. La Biblia rechaza tajantemente la falsedad y las máscaras. ¿Saben quién es el padre de las máscaras? Satanás. ¿Cómo se disfraza Satanás? Como un ángel de luz. Tan bueno, tan lindo él. ¡Qué bueno! No hace mal a nadie. Así se disfraza Satanás. Entonces Dios aborrece esa actitud de mostrar una cosa y ser otra. En Romanos
12:9, Romanos 12:9, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo, el amor sea sin fingimiento. Es una orden. ¿Tú quieres amar a Dios y amar a tu hermano? No finjas. Sea sincero. No ames a alguien por interés. Me voy a acercar a este para que me dé algo o me haga algo. No, eso no es amor. Eso es buscar, ¿verdad?, conveniencia personal. No es amor a mi prójimo. Tenemos que tener coherencia, tener integridad. La sinceridad no es solo decir la verdad, sino vivir con un corazón puro. Yo digo a todo el mundo la verdad. ¿La vives? Sí, yo le digo a este, le exhorto a aquel, exhorto a todo el mundo. ¿Qué hacían los fariseos? ¿No hacían lo mismo? Eran doctores de la ley, pero que ellos ni con un dedo se movían para hacer la ley. Y eso es lo que hace un religioso. Sabe la ley, sabe la palabra, pero no la vive. No tienen integridad. Dicen una cosa y hacen otra. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 5:8 la necesidad de vivir con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quitando toda la malicia de nuestras acciones. Tenemos que quitar las malicias de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos buenos nosotros? No, nuestra carne es mala. Es nuestro peor enemigo la carne. La carne que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Muchas veces le echamos toda la culpa al diablo. Pero acuérdense que el peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestra carne es envidiosa, es mala, desea las cosas, desea el pecado, desea mentir, desea no congregarse, desea no orar. Todos son frutos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Luchamos contra eso. Y le decimos, no voy a hacer lo que vos quieras. No, hoy no te congregues. No, lo voy a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque Dios lo dice. Bien. Y venimos de arrastre igual. ¿Se entiende? Pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. No voy a leer, no voy a orar. Pero lo voy a hacer. Pero vos no querés hacerlo. No lo quiero hacer. Mi carne no lo quiere hacer, pero lo voy a hacer igual. Porque es la voluntad de Dios que yo lo haga. Y voy a mi Padre, le digo, Padre, con un corazón sincero, ayúdame porque no tengo ganas de orar. No tengo ganas de congregarme, ayúdame. Aviva la obra que has comenzado en mi vida. Ser sinceros con Dios. Porque mucha gente habla tan precioso en las oraciones y en el momento de actuar no hace lo que debe de hacer. Vivir de esta manera trae el respaldo de Dios, la sinceridad y la verdad, trae el respaldo de Dios. Lo vimos en el salmista. También en el Salmo 116, versículo 6. Recuerda que el Señor guarda a los sencillos. El Señor guarda a los sencillos, a los sinceros. Dios los guarda. Le genera afecto, más gracia. Iba a decir más amor, pero no. Más gracia hacia aquellos que son sinceros, son sencillos. Y Pablo era un ejemplo. Pablo era un ejemplo, a pesar que era un apóstol, ¿verdad? Dios pone a nosotros hoy en día a Pablo como ejemplo. Y todos los personajes bíblicos son nuestros ejemplos para que podamos imitar su fe. 2 Corintios 1:12 dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No fue con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces Pablo apelaba a la conciencia de ellos y le hace recordar cómo Pablo se conducía con ellos. Recuerden cómo yo estaba con ustedes, lo que yo le enseñé, cómo vivía yo. Recuerden todo lo que yo le he enseñado. 2 Corintios 1:13. 2 Corintios 1:13. Porque no escribimos otra cosa de la que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis. O sea, la evidencia que Pablo era un hombre sincero, sencillo, sin hipocresía, son las cartas que él mandaba a los corintios. Pablo siempre fue claro y conciso en sus cartas, claramente lo que tenía que hacer. No le mandaba una carta con doble sentido para que lo favorecieran a él, sino que él, ¿verdad?, siempre enseñó lo correcto. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sencillo y sincero. Lamentablemente hoy en muchas iglesias no hay hombres y mujeres de corazón sincero y sencillos. Y por eso lamentablemente muchas veces la iglesia no marcha. Por no haber sinceridad. No hay sinceridad entre los hermanos, no hay sinceridad con Dios. Porque la relación que yo tengo con Dios se muestra con la relación que tengo
mis hermanos? ¿Cómo voy a amar a Dios que no lo veo y a mis hermanos que los veo no los amo? Lo dice primera de Juan. Entonces mi relación con Dios se ve como es mi relación con mis hermanos. Un corazón cínico piensa, dijiste esto en realidad, pero quisiste decir aquello. Como dije hoy, es una persona que se persigue, ¿verdad? Que siempre está pensando que los otros están actuando para hacerle mal. Eso es ser cínico. Y nosotros no tenemos que actuar de esa manera. Nosotros actuamos diferente, ¿verdad? Cuando se le acercaban al Señor, a pesar que el Señor sabía por qué se acercaban, el Señor los trataba, los aconsejaba, les enseñaba. Nosotros no sabemos, pero nuestra tarea no es pensar. Nosotros no somos adivinadores de mentes, sino nosotros actuamos como Dios nos ha mandado que debemos actuar. En la vida de Pablo no había acciones escondidas, no había motivo escondido y no había significado escondido. Pablo era auténtico. Y así tenemos que ser conocidos nosotros, hermano. Auténticos. Así como soy en mi casa, soy en mi trabajo, soy en la calle, soy, no sé, en la iglesia, siempre soy el mismo. ¿Por qué? Porque soy sincero, no un hipócrita. 2 Corintios 1:14. 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el Señor Jesús. Pablo le dice que en parte los corintios debían sentirse orgullosos que el apóstol Pablo, un discípulo del Señor, era el que lo estaba atendiendo y exhortando a la iglesia de Corintio. No era cualquier creyente, era un apóstol. Y ellos en vez de sentir, qué bueno, gracias Padre, porque nos diste un apóstol para exhortarnos, sí, pero este está haciendo esto por esto. Qué horrible, Pablo no es confiable. ¿Se dan cuenta de cómo estaban actuando? Por eso Pablo está defendiendo su ministerio. Porque estaban actuando mal, estaban pensando mal. Y en vez de sentirse orgullosos que Dios le había mandado un apóstol a ellos para enseñarle, ellos estaban criticando al apóstol. Y ellos lo sabían. Versículo 12 de 2 Corintios 1, versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y ustedes lo saben. Con la conciencia de ustedes lo saben. ¿Qué saben? Que yo fui sencillo y fui sincero delante de ustedes y delante de Dios. Y no fue con sabiduría mía, sino que Dios me dio la sabiduría para enseñarle la palabra de Dios. Ustedes saben estas cosas. ¿Por qué dudan ahora? Y estaban dudando del apóstol Pablo. 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Pablo, a pesar que los corintios dieron muchos problemas, muchas dificultades, Pablo se sentía orgulloso de sus hermanos. Él sabía que todos eran iguales. Él sabía que había un remanente que defendía las cosas de Dios y que apoyaba a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el día del Señor juntamente con Pablo. 2 Corintios 1:14, para el día del Señor. Estaban esperando lo mismo. Pablo anhelaba el regreso de Cristo y sabía que los creyentes de Cristo también estaban en lo mismo. Iban a estar juntos por toda la eternidad y no iba a haber problemas. Sabemos que estamos en un mundo, va a haber problemas, porque somos nosotros los problemáticos. En una iglesia hay problemas. ¿Por qué? Porque estoy yo. ¿Se entiende? Todos somos problemáticos. Todos tenemos problemas. Pero yo quiero ir a una iglesia donde no haya problema. Lo siento, no hay iglesia que no haya problema. No va a haber problema cuando venga Cristo. Y estemos en los cielos con Él. Ahí no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque este cuerpo pecador no entra al cielo. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pablo dice, ¿cuál es mi esperanza? Mi gozo, mi corona. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo se sentía orgulloso de los hermanos que tenía, tanto también en los Corintios como en los de Tesalónica. Vemos que él por eso tenía esa paciencia de Dios por los hermanos, ese amor por los hermanos. ¿Por qué? Porque él se gozaba sabiendo que un día iban a estar juntos, sin problema. Él no estaba mirando el presente, sino estaba mirando las glorias. Por eso exhortaba, por eso discipulaba. ¿Por qué? Porque estaba mirando las glorias. Lo mismo debemos hacer nosotros, ¿no?
Segunda de Corintios 1:15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Con la confianza de lo que dice el versículo 14, ¿verdad? Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Esta es la confianza que tenía Pablo para el día del Señor. Por eso se esforzaba y aguantaba Pablo, y aguantaba. ¿Por qué? Porque él confiaba que había un remanente que adoraba a Dios. Por eso él sufría por la iglesia. Él sufría por el Señor, pero también sufría por la iglesia. Él pasaba muchas dificultades, mucho azote, sí, por Cristo, pero también por los hermanos. ¿Se entiende? ¿Y por qué soportamos nosotros muchas veces cosas que no nos gustan? Por amor a Cristo y por amor a la iglesia, por amor a mi hermano. ¿Se dan cuenta? Que la vida es soportar y soportar y soportar. Soportarnos los unos a los otros. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, tantas cosas que tenemos que soportar, problemas, decepciones, desprecios, lo mismo soportó Pablo. Lo estaban despreciando y él aún continuaba. ¿Por qué? Porque amaba a la iglesia y amaba a Dios. Cuando uno ama a Dios, ama a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ama a los hermanos, ama a la familia. No puedo decir, bueno, amo a mi papá y a mi madre y a mi hermano no los quiero. Y es algo incoherente, ¿no? Bueno, lo mismo en la vida espiritual es lo mismo. Amamos a Dios, se demuestra el amor que tenemos con la iglesia, con nuestras actitudes, de estar con mis hermanos, de servir a mis hermanos. Y acuérdense que la vida cristiana es de servicio. Pablo lo hizo, con sencillez y con un corazón sincero. 2 Corintios 1:16. Y por vosotros para pasar a Macedonia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Bueno, Pablo dice, quise ir primero a vosotros. Los corintios cristianos acusaron a Pablo de que no era de fiar. ¿Por qué? Porque Pablo no fue. No fue, ¿verdad? No pudo ir lo que había planeado. Así que en lugar de ir, envió una carta. En 1 Corintios 16, 5 al 7. 1 Corintios 16, 5 al 7. Pablo prometió ir a ver a los corintios después de su viaje a Macedonia. Él cambió sus planes y decidió verlos primero de camino a Macedonia y de nuevo cuando regresara para darle una segunda gracia. 2 Corintios 1, 15 al 16, lo que estamos viendo. Pablo hizo la primera visita del camino a Macedonia, pero fue doloroso tanto que él, como para los corintios, porque tuvo que confrontarlos. No ir otra vez, y ahí decidió no ir otra vez por vosotros, a vosotros con tristeza. 2 Corintios 2:1. Por eso después manda carta, para no ir. Después de algún tiempo de esta visita, Pablo fue insultado. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos abiertamente por los corintios? Y entonces Pablo, ¿qué hace? Manda la carta severa. Entonces Pablo contesta con una carta severa. Tito fue enviado a Éfeso, de Éfeso a Corintio, con la carta. 2 Corintios 2, 3 al 9 nos habla. Muchos estudiosos consideran que esta carta llevada por Tito debe ser la carta severa. Esto ya lo vimos, lo hemos visto, pero es para recordarle. Y como Pablo dijo que iba a ir, cuando fue lo insultaron, vuelve y manda la carta severa, y yo pensaba que iba a volver Pablo. Y como Pablo mandó la carta, bueno, viste, Pablo no tiene palabras. ¿Por qué no vino él? ¿Por qué no vino? ¿Se entiende? Entonces Pablo está defendiendo eso. ¿Por qué no fue? Bueno, Pablo dejó Éfeso y sufrió su aflicción en Asia. 2 Corintios 1:8, ya lo vimos. Pablo entonces fue a Macedonia y entre otras cosas organizó una colecta para los cristianos necesitados en Judea. Tito se encontró con Pablo en Macedonia y habló con él sobre la respuesta de los corintios en cuanto a la carta severa, 2 Corintios 7, 5 al 7. Después de Macedonia, Pablo escribió 2 Corintios cuando escuchó de más problemas en Corintios. Esta carta quizás fue escrita en el otoño, en el año 56 después de Cristo. La carta de 2 Corintios, 56 después de Cristo. Pablo quería ir con ellos y ser encaminado por vosotros, dice el texto que estamos. En el mundo antiguo, cuando dice ser encaminado por vosotros, es cuando, bueno, viene una persona, un hermano, alguien distinguido, ¿qué hacen las autoridades? Van a recibirlo. Y en este tiempo en el barco, venían en el barco, lo iban a recibir, y de ahí juntos lo acompañaban
al lugar de destino, ¿verdad? Y eso Pablo quería, bueno, voy a llegar y quiero que ustedes me reciban y que juntos vayamos en el camino hablando para ir, ¿verdad? Al lugar de destino, a la iglesia o en la casa de algún hermano. Y esta era la costumbre antigua, por eso Pablo habla de esta manera. Uno dice, pero ¿y ser encaminados por vosotros? Sí, esa era la costumbre. Y lo mismo, cuando volvía para ir a Judea, bueno, él también. No vaya alguien a acompañarme hasta Judea. ¿Me acompaña alguien? Y era la costumbre de este entonces. 2 Corintios 1:17. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Bueno, al prometer esto, usé quizás de ligereza. ¿De prometer qué? De ir a ellos y no fue. ¿Ya? Entonces por eso lo criticaron a Pablo y lo acusaron, ¿verdad? Que Pablo no era sincero, era cínico. Entonces Pablo se está defendiendo. Pablo era un hombre íntegro. En cambio, los planes de Pablo no fueron... Él dijo que iba a hacer una cosa y no lo pudo hacer, y por eso lo acusaban. Pablo fue criticado como un hombre que no cumplía su plan, no tenía palabras. Siempre va a haber gente que nos critique, y más cuando no cumplimos. Por eso, hermano, la importancia de cumplir. Por eso Pablo está explicando por qué no fue. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque él no cumplió con su palabra. Capaz que lo hizo con ligereza, en la carne. Pero es tanto el deseo de estar con ustedes, que quise ir, pero no pude. Entonces, muchas veces, ¿verdad? El enemigo va a usar muchas veces la ligereza o nos va a criticar por tomar decisiones a la ligera. Por eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y por eso pensar antes de hablar. No estoy criticando a Pablo, ojo. Simplemente estoy trayéndolo para mí, ¿verdad? Que tengamos cuidado, porque siempre nos van a criticar. Siempre nos van a criticar. Hasta los mismos cristianos nos van a criticar. ¿Pero qué apelamos nosotros? La conciencia. La conciencia no me acusa que estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Mi conciencia, al contrario, me dice, seguí, Gustavo, que vos estás haciendo lo correcto, seguí. ¿Se entiende? Y eso es lo que apelaba Pablo, a la conciencia. Mi conciencia no me acusa, dice Pablo. Sí, dije una cosa, pero no cumplí. Pero yo hice lo correcto. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me acusa. Debemos estar conscientes, ¿verdad? Y escuchar nuestra conciencia como Pablo escuchaba la de él, para estar en paz y en tranquilidad. A pesar que nos critiquen como malhechores, pero nuestra buena conciencia y nuestra buena actitud avergoncemos a aquellos que nos critican. Acuérdense que todo lo que hacemos los creyentes es para la gloria de Dios. Clavar un clavo en la pared, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Antes lo hacíamos para nuestra gloria, para que me aplaudieran. Pero después que soy cristiano, Dios me salvó. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Entonces hasta la manera de hablar, mis actitudes, deben ser para la gloria de Dios. Y eso saca, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, como lo hacía Pablo, eso nos lleva a ser sinceros y no andar en hipocresía. Cuando queremos arreglar las cosas para nuestra conveniencia, bueno, torcemos hasta la Biblia para mi conveniencia. ¿Por qué? Porque estoy usando hipocresía, estoy engañando, estoy manipulando a la palabra de Dios y manipulo a las personas para que hagan lo que yo quiero o lo que yo pienso. Y Pablo no hacía eso. Y Pablo dice, ustedes saben en los Corintios. Ustedes saben porque yo viví con ustedes. Yo estuve con ustedes. Yo no he cambiado, soy el mismo. Entonces no podemos cambiar. Nosotros, como dije, como cristianos, debemos ser siempre iguales. Siempre igual. Siempre igual. ¿Por qué? Porque eso muestra que nosotros somos personas confiables. Si yo cambio, vivo cambiando, soy cambiante, ¿qué persona va a confiar en mí? ¿Se entiende? Si somos cambiantes, ¿quién va a confiar en mí? Entonces la idea es que las personas confíen en nosotros, ¿verdad? Y crean en nosotros que somos personas confiables. Y Pablo es lo que está buscando diciéndole eso a los corintios. Ustedes saben cómo yo, confíen en mí. Ustedes me conocen. Entonces debemos evitar la manipulación. Mateo 5:37. Mateo 5:37, Jesús enseña, dice así, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que esto más de esto de mal procede. Así tenemos que ser nosotros.
Esto significa que cualquier intento de adornar la verdad o usar las palabras para convencer o ocultar cosas, engañando a las personas, fue lo que hizo Eva. ¿Se acuerdan lo que hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. Eva, la serpiente. Nadie se dijo, fue culpa mía, sí, Señor. Tú dijiste que yo comí, perdón, Padre, pequé. No, la culpa de este, la culpa de este. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No hacemos lo mismo muchas veces? ¿No tenemos que pelear con eso? Si Señor, vos no me hubiese dado esto, yo no hubiese actuado de esta manera. Hermanos, tenemos que ser personas, como vimos hoy, sinceras delante de Dios. Actuar con sinceridad, sin hipocresía, para ser personas confiables, para que nuestros hijos confíen en nosotros, para que nuestra esposa confíe en nosotros, para que nuestros compañeros de trabajo confíen en nosotros, nuestros vecinos confíen en nosotros. Nosotros los cristianos representamos a Dios y su carácter. Miramos a Cristo y yo lo represento a Él. En mi casa, ¿a quién represento? ¿A Rodríguez? No. Antes representaba a Rodríguez, ahora represento a Cristo. Entonces tengo que mirar cómo era Cristo y me tengo que esforzar a imitarlo. ¿Voy a fallar? Sí, voy a fallar, porque no soy perfecto. Pero el esfuerzo de cada día ser mejor creyente, de representarlo mejor, eso Dios lo valora. El esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Continuamente en la Biblia está hablándole a los creyentes, esfuercen y sean valientes. La vida cristiana es de esfuerzo. Entonces debemos ser conscientes de que la falsedad no nos lleva a nada. Engañar a las personas. Cuando hablamos fuera del sí y del no, ahí ya estamos falseando. ¿Se entiende? La Biblia enseña que nuestras palabras deben ser nuestro mayor aval. No necesitamos jurar, no necesitamos firmar un contrato el cristiano, sino el cristiano dice sí, no. Y ese es el aval, ¿verdad? El respaldo que tiene el cristiano, su palabra. Voy, viene. No, Verónica dijo que iba a venir. ¿Por qué? Porque es mi hermana y es una mujer de palabra. ¿Se entiende? Esas son personas que Dios le agrada. Sí, no. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Sin duda, al verla, oh Dios, y mirar a estos hombres que has dejado para nuestro ejemplo, otra vez me analizo, oh Dios, y cuánto me falta. Cuánto me falta, oh Dios, para poder ser hecho a la imagen de Cristo. Sé que tú eres el que estás moldeando nuestras vidas, pero nos moldea a través de tu palabra. Ayúdanos a nosotros a no pelear contra ti, a no ignorar nuestra conciencia, sino escuchar la conciencia. Padre amado, que tu Espíritu nos está hablando por medio de ella. Y que cambiemos, Señor, que vayamos madurando, que no quedemos estancados. Cada uno de nosotros, ayúdanos, Padre amado, porque queremos estar agradándote en esta ciudad de Durazno. Y haciendo lo correcto, en todo lugar, en todo tiempo. Como Pablo nos muestra aquí en su palabra, era sencillo, humilde. Padre amado, Él no hacía las cosas con doble intención, como lo hizo tu Hijo, Jesucristo. Él hizo todo para la gloria tuya. Y que todos nosotros, cada cosa que hagamos, la hagamos para tu gloria. Para que tu nombre sea glorificado aquí en esta ciudad de Durazno. Porque nuestras acciones, y nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestras palabras, traigan gloria a tu nombre. Ayúdanos, Padre, porque soy consciente que a mí me falta. Y Señor, pero me estoy esforzando. Y ayúdame, oh Dios, a continuar haciéndolo para la gloria de tu nombre. Quiero honrarte, no quiero deshonrarte. Toda la gloria es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y amigos que están del otro lado de la pantalla y bueno, los que están orando por nosotros, los que comparten el mensaje. Gracias por estar y continúen orando para que podamos seguir predicando la palabra de verdad. Bendiciones.